Ya, entonces hoy día deberíamos empezar con series de potencia, ¿ok? O resolución de dedos en series de potencia. Pero voy a hacer un breve repaso de series de potencia, a pesar de que hay un video ya de series de potencia, pero me gustaría discutirlo un poquito aquí con ustedes, la gente que está en la clase, a ver si tienen alguna duda, alguna cosa que podamos discutir, aportar en esta discusión. Siempre aparecen cosas nuevas, a pesar de que, claro, hay menos participación en clase, pero siempre uno, como profesor, se da cuenta de que aparecen cosas nuevas, siempre aparecen cosas nuevas, entonces podemos discutir un poquito. Entonces, a ver, ¿qué es lo que es una serie, primero, antes de eso? ¿Ya? Entonces, bueno, hay un simbolito, ustedes conocen este simbolito, que es el simbolito de sumatoria, ¿cierto? Entonces, este simbolito va acompañado de un índice, K o I o J, da lo mismo, ¿sí? Que indica, digámoslo así, es un contador, que indica la partida, típicamente 0 o 1 o cualquier número en realidad, y un numerito grande, n. N es un número natural, ¿sí? Y disponemos de una secuencia de números a sub k reales, ¿cierto? Entonces tenemos una secuencia de números a sub 0, a sub 1, etcétera, etcétera, a sub 1, a sub 2, etcétera, números reales. Y entonces, esta simbología que está aquí, sumatoria de k igual 0 hasta n, representa la suma de esos términos, indexados con la letra k. ¿Sí? Entonces, esto significa simplemente a sub 0, más a sub 1, más a sub 2, más, etcétera, hasta a sub n menos 1, más a sub n. ¿Ok? Entonces es una sumatoria usual que ustedes vieron en el curso de álgebra, ¿cierto? Entonces vieron las propiedades, la linealidad de la sumatoria, eh, vieron propiedades, fórmulas de recurrencia, ¿cierto? Propiedad telescópica, etcétera, ¿cierto? Ya, entonces, esto es una serie, perdón, esto es una sumatoria, ¿cierto? Una sumatoria. ¿Ya? Entonces, típicamente, hay muchas sumatorias notables, pero yo me voy a concentrar hoy en particular, porque ustedes ya pasaron hace rato ese curso, yo me voy a concentrar en la suma geométrica. Entonces, un ejemplo particular y esencial en esta parte del curso es la suma geométrica. ¿Ok? Entonces, dado un numerito Q diferente de 0 y de 1, que son casos como fome, entonces consideramos la suma de k igual 0 hasta n de q a la k. Esta es la suma geométrica. Entonces, esto es simplemente sumar 1 más q a la 1, que es q, ¿cierto? Más q cuadrado, más q cubo, etcétera, 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 hasta q a la n. ¿Sí? Entonces, en particular, no sé, por ejemplo, cuando uno toma 1, cuando q, por ejemplo, vale 2, no sé, cuando q, por ejemplo, vale 2, entonces uno tiene 1 más 2 más 4 más 8, más, ¿cuánto es? 16 más 32 más 64 más bla, 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 bla. ¿Cierto? Es 2 elevado a una potencia. Esa es la suma geométrica. Ok. Entonces, uno tiene bueno, este despliegue de sumandos aquí es, es bien poco, digámoslo así, es poco eficiente. Entonces uno, ¿qué es lo que dice? Mira, es muy largo de describir así. Entonces esto es una mnemotecnia en el fondo, es una forma de describir este objeto que es sumar hartos números.
digámoslo así, ¿ok? Entonces te dice, mira, en vez de describir esto como, digámoslo así, por extensión, como cuando uno describía un conjunto por extensión, describiendo cada uno de los elementos de un conjunto, voy a describirlo como por comprensión, digámoslo así. No, no es exactamente eso, porque estos no son conjuntos. Pero tiene relación, digámoslo así, describir este proceso de sumas sucesivas sintéticamente, con esta simbología que está aquí. ¿Ok? Ok, entonces, pero más allá de la simbología, que es muy bonita, ¿cierto? Entonces uno le da orgullo mostrar en los cuadernos a los papás cuando tiene este símbolo, porque uno dice, bueno, por lo menos eso era en mi tiempo, cuando uno era primera generación en la universidad, no sé con cuál será su caso particular, ¿ya? Pero claro, es un símbolo bonito, ¿no? ¿Sí? Pero no sirve de nada si es que uno no lo sabe usar, digamos. Entonces aprendamos a usarlo, en este caso particular de la suma geométrica, ¿ya? Que dicho, insisto que es un repaso, esto es básicamente un repaso. Entonces a mí me gustaría como tener una fórmula para esto, ¿ya? Ser aún más sintético, porque esto así como está escrito no sirve de mucho. Ya, entonces voy a llamar a esta suma, al valor de esta suma, Sn. Por supuesto depende de Q. Eso lo voy a dejar libre, ¿ya? Después lo vamos a usar para ciertos casos particulares. Ya, entonces, si esto yo le llamo Sn, es decir, Sn es la sumatoria desde k igual 0 hasta n de q a la k, ¿cierto? Esto es 1 más q más q cuadrado, etcétera, etcétera, hasta q a la n. Ya, entonces el truco, yo me sé el truco, es considerar esta misma suma, pero multiplicada por q. Entonces voy a tomar q por Sn. Entonces hay que multiplicar cada uno, aquí distribuyo básicamente. Entonces Q por Sn, multiplicar por Q, esta sumatoria, y yo ahora ocupo distribución, ¿cierto? Distribuyo, entonces me queda Q, S, ese que está ahí, por 1 me da Q, SQ por SQ me da Q cuadrado. Me encanta este truco, por eso lo hago. Quizá ustedes ya lo recuerdan, pero lo hago básicamente por diversión. Q por Q cuadrado me queda Q cubo, etcétera, etcétera, hasta, claro, aquí hay que recordar que viene q a la n-1, por q me queda q a la n, y hay un último término que es q por q a la n, que me entrega q a la n más 1. ¿Ok? Entonces ahora borro esto, porque en realidad no lo estoy considerando, y hago la resta de estas dos cosas. Entonces al hacer la resta, me queda Sn menos q por Sn, es igual, entonces al hacer la resta, estos términos se van cancelando, S con S, S con S, ¿cierto? Después Q cubo con el que viene aquí, ¿cierto? Después Qn se va a ver cancelado con este Qn aquí, y los únicos que sobrevivieron van a ser ese 1 que está aquí, y este Q a la n más 1 que está acá, es decir, 1 menos Q a la n más 1. Y esto que está aquí, factorizo por Sn, es 1 menos Q, igual 1 menos Q a la n más 1, lo que implica que Sn, que esta sumatoria que está aquí, es, esta sumatoria que está aquí es 1 menos Q a la n más 1 sobre 1 menos Q. ¿Ok? Esa es la fórmula. Fíjense que yo podría haber escrito esta fórmula, haber hecho el mismo truco, partiendo de la sumatoria de un k igual otro número, 1, 2, 3, 4, el que yo quiera. Y el truco habría sido esencialmente el mismo, si ustedes se fijan. ¿Sí? Porque parta de donde parta, al multiplicar por Q el Sn original, entonces van a haber términos que se van a ir cancelando en la resta. ¿Sí? Y entonces, de hecho, y esto no sé si va a ser tan utilizado después, quizás sí, es que la suma de k igual r hasta n, de q a la k, es q a la r, cuál al primero, 1 menos q a la número de términos, ¿sí? Entonces en una sumatoria de r a n,
hay n menos r más un término, partido por 1 menos la razón. Ese q fijo es lo que uno denomina la razón. Fíjense que cuando r vale 0, recupero la fórmula anterior. ¿Cierto? Cuando r valía 0, cuando empiezo a sumar desde 0, entonces esta fórmula que está aquí, cuando r vale 0, es exactamente esta fórmula que está aquí. ¿Ok? ¿Preguntas? Esta es la única fórmula que hay que saberse en esta parte, básicamente. ¿Sí? Ok, es una sumatoria. ¿Sí? Entonces voy a volver a escribirla desde 0. ¿Sí? Ahí. Y bueno, aquí uno se puede dar cuenta por qué uno saca del juego la suma, saca q igual 0 y 1 del juego. Porque esos son los casos fome, porque cuando q vale 0, aquí en la suma geométrica, el único término que sobrevive es 1, que es cuando uno hace 0 a la 0, que por convención es 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Me queda 1 menos 0, sobre 1 menos 0 me queda 1. Y el caso q igual a 1, ¿sí? Que es sumar 1 todo el rato. ¿Sí? Entonces eso me queda n, que no es recuperado por esta fórmula, porque aquí se anula el denominador. O sea, se puede recuperar como en un proceso límite. Uno puede tomar límite cuando q tiende a 1, de esta expresión que está aquí, me da la impresión que debería aparecer n más 1, de hecho, ¿sí? Haciendo un L'Hopital. ¿Sí? Que son n más 1 término. Aquí la suma de k igual 0 hasta n, hay n más 1 sumando, porque tomo todas las potencias de 1 hasta n más la potencia 0. Entonces hay n más 1 sumando. Es sumar n más 1 veces 1, que se recupera aquí, como digo, por un L'Hopital, cuando q tiende a 1. Ya, entonces me voy a concentrar en este, y ahora voy a ver una serie. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que es una serie? O la serie geométrica. ¿Qué es la serie geométrica? Entonces, la serie geométrica es esa misma sumatoria, de k igual 0 hasta n, cuando q tiende, o sea, de q a la k, pero cuando la cantidad de términos tiende a infinito, o sea, estoy sumando infinitos términos. ¿Sí? Y esto se entiende como el límite, cuando n tiende a infinito, de las sumas parciales, de la suma de k igual 0 hasta n de q a la k. Entonces, si yo reemplazo, ¿sí? Esta es la definición natural, que es lo que es la sumar de 0 a infinito, es sumar de 0 hasta n y después soltar el n mayúscula y hacerlo tender a infinito. ¿Sí? Y entonces uno puede reemplazar esta fórmula que está aquí, como es un límite de sumas parciales aquí. Cuando me refiero a sumas parciales, como sumas con un índice superior fijo, y después lo suelto en el límite, entonces yo reemplazo esta fórmula que está aquí. Entonces esto me queda límite, cuando n tiende a infinito, de 1 menos q a la n más 1 sobre 1 menos q. ¿Sí? Y aquí es donde uno decide este límite, porque uno dice, todo pasa por álgebra del límite, ¿cierto? Entonces, fíjense que el denominador no depende de n, así que puede incluso salir de este límite, y todo está en juego en este límite que está aquí, q a la n más 1, que es infinito si q es mayor que 1, estoy pensando que q es positivo, puede ser negativo en realidad, lo único que yo necesito es que no sea ni 0 ni 1. ¿Sí? Entonces el límite está definido cuando... A ver, claro, pueden pasar muchas cosas. Entonces, cuando q vale... Ya, saqué del juego 0 y 1. Cuando q es mayor que 1, entonces esto tiende a infinito. ¿Sí? Y esto es negativo, porque q es mayor que 1, entonces esto tiende a infinito. Lo que es natural, porque estoy sumando números cada vez más grandes cuando q es mayor que 1. Cuando q es mayor que 1, estoy sumando números cada vez más grandes, acumulo infinito. El caso interesante es cuando q es menor que 1, en módulo, digamos así. Módulo de q es menor que 1, estricto. Entonces, en ese caso, esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito, y entonces esto toma el valor, digámoslo así, toma el valor 1 sobre 1 menos q, si módulo de q es menor que 1.
¿ya? Es infinito si Q es mayor que 1 y diverge porque oscila si Q es menor que menos 1. Los casos, de hecho aquí yo podría agregar el caso igual, y los casos Q igual 0 y Q igual a 1 se pueden calcular sin, de hecho este también considera este así. Eso. Este es el caso interesante o no trivial. Preguntas. Un poco rápido. ¿Tienen preguntas? No, profe. Ya. Ya, entonces serie es simplemente una suma, una sumatoria con índice superior tendiendo a infinito. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una serie de potencia? ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Sea a sub 0, a sub 1, a sub 2, etc. Infinitos términos, números reales, cualquiera, cualquiera, los números reales, da lo mismo. Y para x en R, perdón, consideramos la serie suma de k igual 0 hasta infinito de a sub k x a la k. Ya, entonces, ustedes me pueden retar, es decir, profesor, lo que acabamos de ver hasta ahora era así. Esa yo la creo, es una suma geométrica con q reemplazado por x nomás. ¿Sí? Ya, entonces vamos a agregar un ingrediente que son los coeficientes de la serie. ¿Ya? Entonces estos son los a sub k. Entonces, a este término que está acá, bueno, el k es el índice de la suma, índice de la serie. Que fíjense que actúa en dos lugares. A ver, voy a hacer... Actúa ahí y ahí. ¿Cierto? Aquí está x a la k. Entonces, el índice de la serie actúa en dos partes. Como contador de los coeficientes, estos gallos que están aquí, los números que están aquí, se llaman coeficientes de la serie. Entonces, actúa como contador de los coeficientes, pero también actúa como potencia de x. ¿Sí? Que tiene relación con la suma geométrica, ¿ya? Porque en realidad la suma geométrica es la suma de potencias. ¿Sí? Pero aquí está levemente perturbado por estos coeficientes que son conocidos, o en realidad uno los va a conocer. ¿Sí? Y x que está aquí es la variable. ¿Ya? ¿Por qué? Hay mucho color aquí. ¿Por qué? Porque cuando uno despliega esta sumatoria infinita, ¿cierto? Cuando uno despliega esta sumatoria infinita, por definición de sumatoria, esto es simplemente a sub 0, ¿cierto? Más a sub 1 por x a la 1, más a sub 2 por x cuadrado, más a sub 3 por x al cubo, etc. ¿Cierto? Si esta sumatoria hubiese llegado hasta 3, entonces el despliegue de esa sumatoria es simplemente este polinomio cúbico que está aquí. ¿Ya? Entonces si yo aumento esto que está aquí, es simplemente una suma infinita, un polinomio infinito. Entonces una serie de potencias es un polinomio infinito. Por lo tanto, define una función de x. ¿Sí? Entonces yo cambiando, fíjense, los a están fijos, yo se los doy. ¿Sí? Hay una recurrencia que define estos coeficientes. Ya, con esos coeficientes, y simplemente con esos coeficientes, yo puedo armar esta suma infinita, que es simplemente un polinomio de grado infinito. Eso define una función. ¿Ya?
Pero para eso, como buen límite, recuerden que esto que está aquí es límite cuando n tiende a infinito de la suma de k igual 0 hasta n de a sub k x a la k. Entonces, en el caso que el límite anterior exista, esto define una cantidad que depende de x. ¿Sí? Define una cantidad que depende de x. Dado x, yo tengo un valor de esta sumatoria. ¿Sí? Entonces va cambiando con el valor de x. Por ejemplo, cuando los a sub k son todos 1, para todo k, entonces yo tengo la suma de x a la k, ¿cierto? Porque me queda a sub k por x a la k, de k igual 0 hasta infinito. ¿Sí? En este caso particular, en que todos los coeficientes a sub k valen 1, entonces yo recupero la suma geométrica, la suma de k igual 0 hasta infinito, de x a la k. Y entonces uso la fórmula de la suma geométrica, y cuando x, retomando el cálculo que está aquí, cuando x tiene norma menor que 1, tiene módulo menor que 1, entonces esto define la función 1 sobre 1 menos x. Es una función de x, en este caso. Y con ese cálculo yo puedo, por ejemplo, definir otro tipo de funciones. Ya, fíjense eso, primera cosa. Una serie de potencia, entonces, es un polinomio, ya voy a explicarlo bien como informalmente, dado que yo sé que, bueno, esto yo no lo debería pasar porque esto es parte de cálculo 2, pero yo sé que, dadas las circunstancias pandémicas, ¿cierto? No lo vieron en profundidad. Entonces yo voy a gastarme esta clase hablando de series de potencia, sin relacionarlo todavía con ello. Usted me hace la pregunta si no les queda algo claro, si me dicen, o si creen que en realidad esto está de más, por favor. ¿Okay? Voy a pasarme esta clase hablando de serie de potencia. Entonces, serie de potencia, a lo amiga, es un polinomio infinito, donde los coeficientes están dados. Entonces yo puedo partir con este ejemplo súper básico, en donde todos los coeficientes son iguales a 1. Entonces en ese caso, esta serie de potencia tiene una expresión, en realidad es exactamente esta expresión lo que define una función de x en el intervalo menos 1, 1. Ustedes se fijan. Entonces esto está bien definido en el intervalo menos 1, 1. Este numerito está bien definido para otros x, digámoslo así. ¿Ok? Para x, este numerito salvo x igual a 1 está bien definido. ¿Sí? Pero en un intervalo que contenga 1 yo no tengo permiso de escribirlo así, de esta manera. ¿Ya? Entonces una cosa es tener la serie de potencia y que esa serie de potencia para ciertos valores de x represente una función más bonita, conocida, con una expresión simple, que uno ya conoce, y otra cosa es que esa función que está ahí se puede escribir como serie de potencia, o sea, como devolverse en el camino. Nosotros vamos a querer transitar entre estas dos, transitar entre estas dos expresiones, pasar de serie a función y viceversa, de función a serie. ¿Ya? Y eso uno no siempre tiene permiso de hacerlo. Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Ya? Esta cosa está bien definida para todos x menor que 1. Pero tengo permiso de escribirlo de esta manera, ¿sí? Lo que me interesa por razones que van a quedar claras quizás mañana, en la aplicación, la aplicación de ecuaciones diferenciales, que es lo que nos convoca en este curso, solamente cuando esto se cumple, cuando el x está restringido. ¿Ok? Y de hecho yo puedo jugar un poquito con esto. ¿Sí? Porque cuando
x, el módulo de x es menor que 1, esta función tiene hartas propiedades. En particular, por ejemplo, es diferenciable. Entonces yo puedo derivar esta función que está aquí. Si yo la derivo, ¿cierto? La derivada de esto es menos 1 sobre 1 menos x cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Ya, y entonces hay un teoremita, ¿sí? Hay un teoremita que me dice, mira, donde tú tienes permiso de escribir esta función como esta serie, entonces derivar esta función te permite calcular la serie asociada a la derivada, que simplemente, aquí en este caso, es simplemente derivar término a término aquí. Entonces cuando uno deriva esto, ¿sí? Este es un teorema, intercambio series con derivada, entonces esto es la serie de k igual 0 hasta infinito de k por x a la k. ¿Ya? Pero como cuando k vale 0, esto se anula, entonces esta serie tengo permiso de escribirla de k igual a 1. Hay algo que hice mal, aquí hay un signo más en realidad, en la cadena, un signo más. ¿Sí? Porque una es la derivada de la potencia negativa y después tengo que derivar el menos x, entonces queda positivo. Preguntas. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Y así uno puede seguir jugando con esta cosa. Uno podría... Entonces, cuando uno tiene una serie de potencia, ¿sí? Y en el caso que uno tenga permiso de escribir esta expresión, escribir una función como serie, puede derivar esta expresión y calcular series, aumentar como nuestro, digamos así, nuestra caja de herramientas, nuestras series conocidas. Entonces yo puedo derivar componente a componente esta serie y encontrar otras fórmulas otras series de potencia para funciones conocidas. Puedo integrar, etcétera, etcétera. ¿Acuerdan? También tenemos propiedades de linealidad. La suma de series es la serie de la suma, etcétera, etcétera. La ponderación por escalar, etcétera, etcétera. ¿Profe? Sí, ¿Por qué era que el valor absoluto de x tiene que ser menor que 1? es por el cálculo de la serie geométrica aquí. Por eso insistí en que la serie geométrica aquí lo es todo en esta parte del curso. Ok. ¿Sí? Y es por ese límite, Sí. porque eso Ya. se va a cero. ¿Sí? Ya. Ya, entonces déjenme formalizar un poquito más esta cosa. ¿Ya? Para ir aunando criterios. Bueno, ¿qué es lo que es una serie de potencia? Entonces es una suma de k igual 0 hasta infinito de a sub k x a la k. Es igual al límite cuando n tiende a infinito, cuando de la suma de k igual 0 hasta n de a sub k x a la k. ¿Ya? Y esto define una función de x, una función de variable x. Los a sub k son conocidos, ¿eh? De a sub 0, a sub 1, etcétera, son números reales conocidos. ¿Ya? Son datos. ¿Ya? Entonces, cuando este límite existe para cierto x, esto define una función de variable x, ¿cierto? En el caso que el límite exista. ¿Ya? Entonces, criterios, digámoslo así, criterios, ¿cómo hago esto? Claro. Criterios para... Fíjense una cosa, sí, eso es importante.
Fíjense una cosa, cuando x vale 0, esto siempre está bien definido, porque es una suma bien fome. Porque fíjense que cuando x vale 0, bueno, criterios para la convergencia, de la serie. Fíjense, cuando x vale 0, yo tengo, voy a escribir aquí esta sumatoria, suma de k igual 0 hasta infinito de a sub k, 0 a la k. ¿Ya? Entonces me queda a sub 1 por 0 a la 0, que por convención vale 1. Más a sub 1 por 0 a la 1, que es 0. Más a sub 2 por 0 a la 2, que es 0. Más a sub 3 por 0 a la 3, que es 0, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando x vale 0, en este caso, cuando yo escribo esta serie la serie de potencia de esta manera, entonces, cuando x vale 0, esto siempre está bien definido. Este límite siempre existe. ¿Ya? Entonces, a mí lo que me gustaría saber es si es posible que este límite exista para un x que no sea 0, digámoslo así. Entonces, cuando yo hablo criterios de convergencia para la serie, ¿ya? Lo que yo me estoy preguntando es para qué x, o para cuál, o para qué valor, ¿no? ¿Para qué valor de x en R el límite, digámoslo así, 1 está bien definido? ¿Ya? El límite existe. ¿Por qué? Porque así yo tengo derecho a hacer el procedimiento similar al de este ejemplo. Es decir, oye, esta cosa que es bien complicada, que es un límite, ¿cierto? Es un límite de una suma, en realidad se puede escribir así, que es mucho más cómodo, digámoslo así. Y se puede hacer un gráfico, ¿cierto? Se puede definir un dominio, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustaría saber para qué valores de x esto define una función, porque yo esa función después la puedo derivar, por ejemplo. Y a mí me interesa mucho derivar funciones porque yo quiero resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ya, y entonces aquí es donde viene. Estoy apelotando un montón de materia. Ustedes tienen que retomar un poco y pararme y alegarme si es que no se está entendiendo, pero estoy siendo bien informal. Entonces, déjenme explicarle cuándo yo tengo conciencia, o sea, cuándo yo puedo estar seguro de que esta cosa converge. ¿Ya? Entonces, fíjense lo siguiente. Voy a ir bien atrás, bien atrás. Entonces, imagínense que yo tengo a sub 1, a sub 2. ¿Ya? Dos números, solamente dos. Después vamos a llegar a este infinito. ¿Ya? Pero tengo dos números. Supongan que a sub 1 es más chico que. Supongan que a sub 1 es más chico que 3. Y a sub 2 es más chico que menos 7. ¿Ok? Yo tomo a sub 1 más a sub 2. No pongamos menos 7, pongámosle 7. ¿Qué me pueden decir entonces de a sub 1 más a sub 2? Muy difícil, joven. No me decepciones, por favor. ¿Qué va a ser menor que 10? Eso, menor que 10, ¿cierto? ¿Qué es lo que usaron de aquí? Las propiedades de orden. ¿Sí? Propiedades de orden, vistas en el curso de cálculo 1, ¿no? Entonces ustedes saben que si A1 es menor que A1 es menor que B1 y A2 es menor que B2, entonces A1 más A2 es menor que B1 más B2. Axiomas de orden. Entonces ustedes lo que hicieron aquí mentalmente es cambiar el lado derecho, ¿no? Lo que hizo David, ¿no? ¿Cierto? Y ahora, si yo agrego, ustedes están de acuerdo aquí, si yo agrego un A sub 3 que es menor que 10, ¿sí? Y yo agrego el A sub 3 aquí, entonces aquí ustedes dicen, ah, pero aquí está a pedir de boca en el ejemplo, entonces yo tengo menor que 10. Y así yo puedo usar la propiedad inductiva, que también es parte del curso de álgebra. ¿Cierto? Uno ve inducción. Entonces uno se da cuenta de que si esta cosa se repite para el primero, y después como que el paso n
implica el paso n más 1, entonces se cumple para todo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una serie, partámoslo, una serie numérica, a sub 0 más a sub 1, digámoslo así, si a sub i o a sub k es menor o igual que b sub k, y son todos positivos, para simplificar un poco el asunto por el momento, ¿sí? Entonces la suma de a sub 1, a sub 2, a sub 3 es menor o igual que la suma de b sub 0 más b sub 1 más b sub 2, ¿cierto? Y si le agrego el a sub 3, yo tengo una cantidad infinita de números ordenados, entonces lo puedo ir sumando todo. Y la suma se mantiene, ¿cierto? Y por lo tanto, yo ahora reduzco o comprimo o sintetizo esa información diciendo que la suma de k igual 0 hasta infinito de los a sub k, serie numérica, no hay x aquí todavía, menor o igual que la suma de k igual 0 hasta infinito de los b sub k. ¿Cierto? Sí. Ahí está la síntesis tomando además límite. ¿Cierto? Ok. Ahora fíjense lo siguiente, a ver si miento aquí. Ahora metamos en el juego a la X, porque en realidad eso es lo que me interesa la serie de potencia, no la serie numérica, ¿ya? A esto yo le llamo serie numérica, porque es suma de números. En cambio a esto que está acá yo le llamo serie de potencia, porque es suma de funciones, básicamente, donde las funciones son potencia. Ahora, voy a pensar de nuevo que X es positivo también. Voy a pensar que X es positivo, aquí. Voy a considerar X positivo, y entonces si A sub K es menor o igual que B sub K, si yo multiplico esto, también axiomas de orden, si yo multiplico esto por una potencia positiva, un número positivo, se mantiene la desigualdad. ¿No? Entonces este mismo análisis que yo acabo de hacer aquí, bien rudimentario al principio, se extiende, ¿sí? Después de 2 cursos de cálculo y álgebra, se extiende a un límite de sumas, a un límite infinito de suma. ¿Ya? Fíjense la ventaja de ir a la universidad. Entonces aquí yo puedo reemplazar esto. Así. ¿Sí? Entonces yo tengo propiedad de monotonía para la serie. ¿Sí? Si los coeficientes de la serie, y cuando todo es positivo, voy a seguir con esta, voy a pensar solamente en lo positivo, cuando sumo cosas negativas ahí la cosa se complica, pero ahí les voy a decir cómo lo vamos a manejar. Entonces hay una monotonía de series. Y por lo tanto, si yo sé que yo conozco una serie para la cual esta cosa converge, entonces esta va a converger también. Y viceversa. Si yo sé que esta cosa diverge, o sea, es infinito, una cosa que es más que infinito tiene que ser infinito. Entonces yo aquí tengo una comparación, lo que uno llama al principio comparación de serie, tanto numérica, y ahora la vamos a extender para el caso de serie de potencia. Entonces tengo una propiedad de monotonía que es súper natural, que viene de la idea de sumar dos nomás. Uno se marea un poquito con esta suma que está aquí, pero el principio está aquí. ¿Están de acuerdo? Ya, entonces ahora voy a aplicar este principio de la siguiente manera. Que voy a tomar suma de k igual 0 hasta infinito de a sub k x a la k. ¿Ya? Entonces yo quiero saber cuándo esto es un número, cuándo esto es finito. Entonces voy a tomar módulo. ¿Ya? También ustedes saben la propiedad de desigualdad triangular del módulo. Ustedes saben que A más B, módulo de A más B, es menor o igual que módulo de A más módulo de B. ¿Ya? Y de manera análoga, esto se puede extender por inducción a 3 números. Y como se puede hacer inductivamente para 3 números, se puede hacer para una serie. Perdón, para una sumatoria. ¿Cierto? Y se puede hacer para una sumatoria, se puede usar para una serie potencia. Y si se puede hacer para una cantidad finita, ya esto es un poquito más complicado, pero ustedes me van a creer, se puede hacer por una cantidad infinita. Entonces esto es menor o igual que la suma de k igual 0 hasta infinito, del módulo de a sub k, por módulo de x a la k.
Entonces, como ahora es todo positivo, me quedo tranquilo con la explicación anterior. ¿Sí? Todo es positivo. Ok. Ok, 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 ok. Ahora, voy a hacerlo bien a los amigos. Bien, esto está explicado en todos los libros y debe haber estado explicado en su libro, en su curso de cálculo 2. Si esto, por esas casualidades de la vida, fuese, fuese menor que Q a la K, ¿sí? Entonces yo uso la propiedad, que borré lamentablemente, la propiedad de monotonía. Entonces esto va a ser menor o igual que suma de k igual 0 hasta infinito de q a la k. Por eso digo aquí, esta parte de la materia, serie geométrica es todo lo que necesito. Y yo sé que esto converge, yo sé que esto es un número cuando el q es menor que 1. El valor absoluto de q es menor que 1. ¿Cierto? Ahora, yo no necesito que esto, y entonces esto es finito si q es menor que 1. ¿Sí? Es el calculito que hicimos acá. Esto, con lo que partimos esta clase. Ahora, yo no necesito que esto sea menor que q a la k siempre. ¿Sí? Yo necesito que sea asintóticamente menor que q a la k, en un límite. ¿Sí? Entonces, yo necesito que, voy a escribirlo así, a sub k por x a la k sea menor o igual que q a la k. Voy a despejar x aquí, digámoslo así. Ok, entonces voy a primero dividir por a sub k. ¿Ya? Y después pasar la raíz k décima. A ver qué estoy haciendo. Espérense un poco. No, déjenme despejarlo de esta manera. Este era a sub k. Esto viene a los amigos. Ahí. Y ahora paso la raíz k décima. La raíz k décima. Entonces me queda raíz k décima de módulo de a sub k por x menor o igual que q. ¿Sí? Que es menor que 1. ¿Sí? Para que esto converja. Y esto en realidad yo lo necesito para asintóticamente, cuando k es grande. Porque en el fondo, si esto no es menor que q a la k siempre, entonces yo divido, pero sí sé que a partir de cierto momento en adelante sí sucede, entonces yo puedo dividir esta suma en dos partes. La suma de k igual 0 hasta un n0 grande, ya sub k aquí a la k. Como esto es una suma finita, entonces esto es un número finito, siempre, para todo x, y más la suma del resto, de k igual n0 más 1, hasta infinito, del mismo término, y quiero controlar porque en realidad quiero sumar la cantidad infinita de términos. Cuando yo sumo una cantidad finita, esto siempre es finito. Entonces lo que yo en realidad necesito no es que esto sea menor que q a la k siempre. Yo lo que en realidad necesito, aquí había un k, lo que yo en realidad necesito es que el límite, cuando k tiende a infinito, de esta cantidad sea menor que q, que es menor que 1, para que esto converja aquí. Ahora, en este límite, el x no depende de k, porque aquí yo lo despejé, esta es la gracia de la comparación. Entonces, dejo el x afuera, y paso ahora dividiendo esta cantidad, de límite. Entonces me queda que cuando el módulo de x es menor o igual que 1 sobre el límite, cuando k tiende a infinito, de raíz k décima de a k, entonces esta serie converge por comparación. Esta serie original, la serie potencia original, converge. Y esto es lo que uno llama el criterio de la raíz enésima o késima, porque a mí me gusta usar el índice k. El criterio de la raíz késima. Me dice cuándo, en virtud simplemente de los datos, de los a sub k, me dice para qué x
esto es menor, esta serie converge. De hecho es menor estricto, ¿no? Porque aquí esto es menor estricto. Y eso determina el radio de convergencia de la serie. ¿Sí? Así es como yo calculo el radio de convergencia de la serie. ¿Ya? Entonces, a la respuesta sobre criterios de convergencia, entonces, la respuesta, criterio de convergencia, ¿sí? Entonces, si esto se puede enunciar como una propiedad, si, bueno, A sub k, k desde 0 hasta infinito es su conjunto de R, son datos. Entonces, la serie de potencias, suma de k igual 0 hasta infinito de A sub k, x a la k, converge si módulo de x es menor estricto que 1 sobre el límite cuando k tiene infinito de raíz k décima del módulo de A sub k. Y esto es lo que uno llama radio de convergencia de la serie. Y uno puede hacer este mismo procedimiento para series que no están centradas en cero, porque aquí, digámoslo así, una observación. Para series, digámosle esto R, digamos el radio de convergencia es R. Entonces para series centradas en X0, es decir, series de la forma suma de k igual 0 hasta infinito de A sub k, x menos x0 a la k, ¿ya? Muevo el centro, entonces la serie converge si módulo de x menos x0 es menor que r, es decir, en el intervalo x0, x perteneciente a x0 menos r, x0 más r. Que es exactamente lo mismo al caso anterior con x0 igual 0. Aquí, ¿cierto? Esto determina el intervalo de convergencia, que es menos r. Entonces el intervalo de convergencia va a ser el intervalo x perteneciente a menos r, r. Entonces cuando yo muevo el centro, aquí, entonces se me mueve el centro del intervalo nomás, pero fíjense que el radio se calcula de la misma manera, hacer un cambio de variable aquí, cambiar x por x menos x0. Y entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Y esto lo voy a retomar mañana. Dentro del intervalo de convergencia, puedo derivar la serie, puedo integrar la serie, puedo sumar series, puedo multiplicar series, y todo se mantiene súper bien. Todo es estable, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Para x dentro del intervalo de convergencia, la serie define una función, la serie suma de k igual 0 hasta infinito de A sub k, x a la k, y su contraparte centrada en x0 define una función derivable, de hecho derivable infinitas veces, y pasa lo que uno quiere que pase, ¿sí? Derivable infinitas veces, y, digámoslo así, y, digamos si esta serie define la función f, y la derivada de f es simplemente derivar componente a componente. Entonces aquí me queda a sub k por x a la k menos 1. Por
lo tanto esta serie, como está multiplicado por K, el primer término, pues, parte de 1, de hecho. Que es compatible con el hecho de que en esta serie, vista como un polinomio infinito, el primer término siempre se anula cuando uno lo deriva porque es una constante, por eso parte de 1. Y no solamente puedo, y como digo, no solamente, y esto no lo voy a escribir porque ya estoy en el tiempo, aquí después puedo calcular la segunda derivada, ¿cierto? De la misma manera, ¿cierto? Derivar componente a componente, y puedo integrar o primitivizar esta función, primitivizando por componente a componente, que es lo que significa simplemente saber derivar e integrar potencia, lo que es una gran ventaja. Y no solamente eso, sino que puedo sumar series para X que pertenezcan a radios a intervalos de convergencia común a la serie, puedo multiplicarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puedo manipular este objeto tan raro, que es un límite de una suma, que define una función, puedo manipularlo. Y como es una suma, cumple buenas propiedades con la linealidad, con la misma suma ponderación por escalar. Entonces es súper adecuado para resolver ecuaciones, como vamos a ver mañana, es súper adecuado para resolver ecuaciones diferenciales lineales, porque la derivada es lineal, y al considerar una ecuación diferencial lineal se porta bien la suma. ¿Ok? Pero necesitamos algunas condiciones que voy a explicitar mañana para poder resolver mediante series de potencia. ¿Ok? Ya, esto fue un resumen bien... Pero creo que contiene toda la información necesaria para partir mañana y resolver EDO. ¿Preguntas? No, profe, todo bien. No, profe, quedó clarito.